Ya está con nosotros nuestro ginecólogo amigo, el doctor Enrique Gershowitz. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. Buen día, ¿cómo está? Gracias. Y acá estamos esperando que se abra este consultorio Sí, la verdad. y poder Bueno, seguir aprendiendo. correcto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla, vamos a hablar de la placenta. Ujú. La placenta. ¿Qué es la ¿Qué placenta? es la placenta? ¿Para qué sirve? El tema realmente es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de resumir qué es la placenta. La placenta es un órgano en la cual se empieza a formar o se forma durante el embarazo, y participa tanto la madre como el bebé en la formación de la placenta. La placenta empieza a formarse a partir de la segunda semana de embarazo, a partir de la segunda semana. ¿Y por qué es tan importante la placenta? La placenta es tan importante porque le transfiere al bebé el oxígeno. Fíjense lo importante, que le transfiere a través de la sangre materna el oxígeno. Y también a través de esa misma situación, el bebé transfiere el dióxido de carbono, que es lo contrario al oxígeno, para que sea derivado. También la placenta sirve para desechar todos los productos del bebé, se desechan a través del líquido amniótico que está incluido y que vamos a ver qué es a qué se refiere el líquido amniótico. O sea, la placenta es un órgano muy, pero muy, muy importante, que tiene dentro de sus componentes una membrana que se llama membrana amniótica, que mantiene o que contiene al líquido amniótico. Muchas veces hablamos de que rompió bolsa y perdió líquido. Ese es el líquido amniótico que rodea al bebé, que sirve para amortiguarlo al bebé dentro del útero y también sirve para los desechos que el mismo tiene, ¿no es cierto? La placenta entonces se empieza a formar a partir de la segunda semana de embarazo y generalmente se ubica muy cerca del cuello del útero. Tal es así que si nosotros hacemos una ecografía durante los primeros 3 meses del embarazo, vamos a darnos cuenta que la placenta está muy baja. Y a veces a veces las madres se ponen mal porque la placenta está baja y sin embargo esa placenta en el 90% de los casos se va a ir corriendo y se va a ubicar en el fondo del útero. Acuérdense que el útero es como una pera hueca, ¿no es cierto? Y esa placenta, a medida que el embarazo va creciendo, la placenta también se va corriendo y en el 10% o menos de los casos la placenta se puede ubicar cerca del cuello del útero y eso se llama placenta previa. La placenta previa es una situación obstétrica de urgencia a veces, porque puede provocar una hemorragia muy abundante, lo que obliga a veces una cesárea de emergencia en caso que la placenta se ubique cerca del cuello del útero. Esa es una de las patologías. La placenta también participa en la hipertensión arterial. Fíjense lo importante. Cuando hay una alteración en la placenta, se puede ver clínicamente en la mujer una hipertensión arterial. Es todo una fisiopatología, tiene eso, pero así resumidamente, la alteración de las arterias de la placenta pueden provocar hipertensión arterial. La placenta va a ir creciendo a medida que el embarazo crece. Y cuando termina el embarazo suele pesar más o menos 500 miligramos, o sea, medio kilo. Hay otra situación obstétrica muy urgente que se refiere a la placenta, que es el desprendimiento de la placenta, que va de la mano de la hipertensión arterial. Muchas mujeres que tienen hipertensión arterial hacen un desprendimiento de la placenta dentro del útero. ¿Y eso qué hace? Si nosotros vimos que la placenta es el que a través de la placenta le llega la sangre y el oxígeno al bebé, fíjense ustedes, si se produce un desprendimiento de la placenta, automáticamente el bebé va a recibir nada de oxígeno o poco oxígeno si el desprendimiento es parcial o es total. Y va a provocar una hemorragia interna dentro de la mujer, por lo que a veces
es importantísimo hacer el diagnóstico de desprendimiento de placenta que tiene su clínica, de cómo saber si se desprendió la placenta, y es a veces una urgencia, es una de las urgencias obstétricas más importantes. La placenta va a ir envejeciendo a medida que pasa el embarazo y generalmente a las 42 semanas de embarazo la placenta ya prácticamente no funciona. Por eso es que cuando llegan las 42 semanas y no se produce el parto, nosotros tenemos que provocar el parto, porque el envejecimiento de la placenta va a hacer que ese bebé no reciba los nutrientes correspondientes. Muchas veces la placenta se envejece antes de tiempo y entonces tenemos estudios. La ecografía, por ejemplo, nos puede dar un detalle de si la placenta está envejecida o no, de acuerdo a los grados. La placenta puede tener ecográficamente un grado 1, un grado 2 o un grado 3. Cuando la placenta tiene más de un grado 3, quiere decir que esa placenta está envejecida. También por el medio del Doppler fetal, es un estudio que se hace, nosotros podemos averiguar si esa placenta funciona bien o si el bebé está recibiendo la suficiente cantidad de sangre y de oxígeno en situaciones, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico de un retardo de crecimiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Vamos midiendo con una cinta que seguramente todas las embarazadas conocen. Con esa cinta vamos midiendo el crecimiento. Cuando nosotros notamos clínicamente que ese bebé no crece, estamos frente a un retardo de crecimiento intrauterino y entonces tenemos que estudiar la placenta, el líquido amniótico, todo lo que va de la mano de la placenta para ver si ese bebé va a seguir dentro del útero o tiene que salir porque va a estar mejor afuera que adentro. Entonces, la placenta va a salir después del parto. Después del parto sale la placenta y ese periodo se llama alumbramiento, que generalmente se produce dentro de los 30 minutos después del parto, se produce el alumbramiento, o sea, la salida de la placenta. Muchas veces la placenta queda retenida y eso se llama retención de placenta. Si pasado 1 hora después del parto no se produce el alumbramiento, o sea, la salida de la placenta, tenemos que acudir a una anestesia general la mayoría de las veces y sacar, desprender con la mano la placenta que está dentro del útero. Por eso lo hacemos con anestesia general, porque generalmente si no lo hacemos es bastante doloroso. Hay un porcentaje muy poco el porcentaje, pero existen mujeres en la cual se produce una retención de la placenta. Entonces, vimos un pantallazo así rápido de lo que es placenta y sus complicaciones, pero vamos a ver en otro día muchas más complicaciones que se producen o que tienen que ver con la placenta y que es muy, muy importante que inclusive las madres sepan, porque las urgencias a veces uno no le da importancia y realmente importante. Por ejemplo, con el desprendimiento. Sí. El desprendimiento de placenta se manifiesta por una ginecorragia. Y ginecorragia quiere decir pérdida de sangre por los genitales. Muchas veces las mujeres no le dan importancia o dicen, no, capaz ya me pasa, y se está produciendo un desprendimiento de la placenta. De eso vamos a hablar en otro momento. Doc, ¿y cuál es la textura de la placenta? Bueno, la contextura de la placenta es como un hígado, digamos, ¿no es cierto? Ajá. Que tiene una constitución más débil, que es las membranas ovulares, y una constitución más esponjosa, que es el lado donde la placenta se adhiere a la parte materna. Porque la placenta tiene vasos sanguíneos que se adhieren a la madre y que traen la sangre de la madre hacia el bebé. Y todos esos cotiledones, todos esos vasos sanguíneos de la placenta se juntan para ir a través del cordón umbilical, llegar al bebé. O sea que el cordón umbilical forma parte también de la placenta, porque eso cuando se produce el alumbramiento, cuando sale la placenta, también sale el cordón umbilical. Es increíble, ¿no? Como cuando dicen que la máquina perfecta es el cuerpo. La máquina perfecta es el cuerpo y la placenta es muy, muy importante y muchas veces no le damos importancia.
Muchas gracias, Doc. A usted. ¿Dónde lo encontramos? Siempre en Salta, 8:36 todas las tardes. Muchas gracias. A usted. El doctor Enrique Gersovich, hoy hablándonos del mundo de la placenta, donde todavía hay mucho más por